La media geométrica es un tipo de medidas de tendencia central. Viene siendo un promedio que se utiliza para valores de distribución de datos cuando estos cambian de forma multiplicativa y no adictiva. Esto los hace ideal para calcular datos de progresión geométrica. Por ejemplo, en el área de ingeniería industrial se pide calcular la media geométrica de la tasa de crecimiento porcentual de las ganancias anuales de una empresa comercial. Entonces tenemos que la media geométrica es la raíz enésima del producto de diferentes valores. Por ejemplo, si tenemos A por B por C, tenemos tres valores, el cual entonces la raíz será cúbica, ya que n viene siendo la cantidad de elementos del producto. Por ejemplo, tenemos 4 por 10 por 25. Su producto es 1000 y tenemos tres productos, entonces n vendrá a ser 3, lo cual es una raíz cúbica que nos da 10. Raíz cúbica de 1000 es 10 y la media geométrica sería 10. Pasa para describir entre sus hermanas más populares como la hermana aritmética y la mediana. Me refiero a la mediana geométrica, una herramienta poderosa con un ritmo propio y de analizar datos que crecen o decrecen de forma exponencial. Imaginen un conjunto de números que representa el crecimiento de bacterias en un cultivo. La media aritmética nos daría una idea general de la cantidad de promedio de bacterias que se pueden capturar dentro de la esencia del crecimiento exponencial. Ahí es donde entra en juego la medida geométrica en este caso. Al multiplicar todos los valores y luego extraer la raíz de la n-ésima, donde el número n de datos de la medida geométrica nos revela el ritmo, el promedio y de crecimiento, como si midiéramos el compás del aumento bacteriano. Y en el caso de las medidas de la media geométrica tenemos dos, las tasas de crecimiento o decremento, que esto retorna el ritmo promedio de cambio de inversiones, poblaciones o procesos biológicos. Y también tenemos el promedio de porcentajes, es sensible a las variaciones porcentuales, siendo ideal para comprar retornos de inversión o cambios en los mismos precios de los productos. En la media aritmética por datos agrupados nos dice que para obtener nuestra media debemos tener la suma de las frecuencias y la marca de clase y esta dividirla para n. N vendría siendo el número total de datos y n lo obtenemos sumando la frecuencia. Para encontrar la marca de clase que vendría siendo xi, es encontrando el punto medio de cada intervalo. Esto vendría siendo la suma del intervalo y dividirlo para 2. ¿Ya? Y para encontrar nuestra fxi, sería multiplicando la frecuencia por xi. Y luego sumar todos esos datos, lo cual nos haría obtener nuestra suma de fxi. Ya obteniendo nuestra suma de xi, lo único que tendríamos que hacerla es dividirla para n, o el número total de datos, y ya obtendríamos nuestra media, nuestra media de todo esto. Muy buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre lo que es varianza. La varianza es una técnica estadística que es utilizada para comprar múltiples grupos. Permite identificar las medidas de los grupos, si son iguales o son diferentes. Esto mediante experimentación y observación. Tenemos que como definición de la varianza, es una medida de dispersión de los datos. Dentro de este grupo podemos calcular la varianza entre grupos y varianza dentro de los grupos para determinar si la diferencia es significativa. Aquí podemos ver el análisis de la varianza, lo que es cómo afectó el COVID y cómo afectó en la economía en los años que hubo la pandemia.
¿Cómo podemos interpretar la varianza? La varianza nos arroja un resultado significativo que indica al menos un grupo que es diferente. Esto se puede hacer mediante pruebas para identificar grupos diferentes entre sí y poder observar si el resultado es significativo. En las aplicaciones, esto lo utilizamos en los campos como la psicología, biología, economía y la ingeniería. Permite comparar tratamientos o condiciones de un estudio en una herramienta fundamental para el análisis. Y como conclusión de la varianza, es una herramienta poderosa para comparar múltiples grupos entre ellos. Gracias. Ejercicio con la simple de media, mediana y moda, que sería con la aquí, con los tiempos de producción de una fábrica de unos componentes. Aquí tenemos los tiempos y los tiempos para sacar, bueno, para sacar la media se suma todos los tiempos y se divide sobre la cantidad de los tiempos que hay, que sale lo de ahí. En la media se ordenan y se suma la cantidad de tiempo que hay más 1 dividido para 2 y sale 5.5. Y en la moda son los números que más se repite y en este caso es 12, 13, 14 y 15. En los datos agrupados de media y mediana tenemos esta tabla de frecuencia con los tiempos de ensamblaje con un intervalo de 4 minutos y para la mediana tenemos esta fórmula ya sacado con sus respectivos datos para aplicar la fórmula. Aquí ya se reemplaza y saldría ese resultado y la mediana es 14.52. La media sería con esa fórmula y se hace con el resultado de aquí dividido con el total de acá y sale 15.59. A continuación les voy a explicar cómo resolver ejercicios de varianza de datos agrupados. Como pueden observar, el ejercicio nos da una tabla donde nos da intervalo de tiempo, cálculo de minutos y nos da la frecuencia. Lo primero que debemos hacer es identificar hacia dónde va dirigida el cálculo de la varianza. Si va hacia población, o sea, si va a calcular la varianza de una población o la varianza de una muestra. En este caso, en este ejercicio vamos a calcular la varianza de una muestra. Lo primero sería encontrar la marca de clase. Para ello, para calcular la marca de clase, se tienen que sumar los dos números que nos da cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo nos da el 0 y el 5. Entonces, para calcular su marca de clase, se suma el 0 más el 0 más 5 y todo eso dividido por 2, dándonos como 2.5. Y así con cada intervalo. Como lo pueden ver, dándonos que en el primer intervalo su marca de clase es 2.5, en el segundo intervalo es 8 y en el tercer intervalo es 13. Como segundo, vamos a tener que encontrar la media. Esta es la fórmula para calcular la media de una muestra, que va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase de cada intervalo por la frecuencia de cada intervalo sobre todo esto sobre n, donde n va a ser la sumatoria de todas las frecuencias. Hacemos el respectivo cambio y nos da como que la media va a ser igual a 7.5 minutos. Habiendo encontrado ya la media y la marca de clase, vamos ahora a calcular la varianza, la cual va a ser representada como s al cuadrado, que va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia de cada intervalo por, abro paréntesis, marca de clase de cada intervalo menos la media, cierro paréntesis, al cuadrado. Y esto sobre n menos 1.
hacemos el respectivo cambio, colocamos los datos y resolvemos, dándonos que la varianza va a ser igual a 11.801 minutos al cuadrado. Entonces la varianza del tiempo de ensamblaje de esta fábrica de productos electrónicos es aproximadamente de 11.801 minutos al cuadrado. Esto indica la variabilidad en los tiempos de ensamblaje de los componentes electrónicos por parte del equipo de trabajo.